Buenos días, Abril, ¿me escuchas? Buenos días, profesor. Sí, aquí estoy. Muy bien. Deja ver si entra alguna otra persona. Sí, ahorita comenzamos en unos 5 minutitos. Sí, profe, gracias. Buenas tardes, muchachos. Voy a empezar la explicación del día de hoy. Aquí ya la clase se está grabando. Al final de la explicación les voy a decir, ahora sí, ya en qué consiste el trabajo que me van a presentar a más tardar el jueves de la próxima semana. Antes de que comience la clase, ya todos me deben de haber presentado el trabajo, ¿sí? Entonces, voy a a comenzar con la explicación del día de hoy. Si hay alguna duda, si voy muy rápido, me dicen. ¿Alguna pregunta, Janet? Sí, profesor. ¿Hoy nos estaría enviando el archivo o cuándo nos lo Sí, estaría enviando? se lo comparto a Leida un poquito más tarde para que ya se los comparta a ustedes y ya puedan empezar a trabajar con lo que a ustedes les va a tocar, ¿sí? Para que ya me presenten ese portafolio y poderles tomar esa participación. El examen lo voy a dejar hasta el final. La última semana ya nos pondríamos de acuerdo en la última clase para el día en que se les facilite a todos y la hora para que me presenten ese examen, que va a ser pues, preguntas de todo lo que hemos visto y algunos cálculos, ¿sí? Entonces, ya en la última clase, pues ahí nos ponemos de acuerdo. Por lo pronto, pues para irles tomando ya participación y ir conformando ya su calificación de esta materia, va a ser ese parcial, esa entrega parcial de la práctica terminada hasta diciembre, pero al final nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Entonces, miren, estaba con los pagos provisionales que lo vimos el día de ayer,
en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de los pagos provisionales. Es el formato que está al frente en la pantalla, ese que tiene las celdas en color amarillo, es el pago provisional. Esto no tiene mayor ciencia, esto ya de hecho ya fue una materia, una clase que yo les di. Se van tomando en cuenta, como estamos hablando de una persona moral, pues se van tomando en cuenta las ventas facturadas en el mes. Persona moral, recordemos que tributa en base a lo facturado, no necesariamente tiene que estar cobrado. Entonces, pero de la misma forma, pues, ¿cuál es la ventaja de una persona moral en este régimen de persona moral para tributar? Así como se lo marca la ley, lo efectivamente, perdón, lo facturado no es lo efectivamente cobrado. Entonces, lo que factura la persona moral también me da una facilidad en las gastos, ¿sí? En las deducciones. También lo puedo llevar a deducción mientras siempre, vamos, no es una condición que esté efectivamente pagada la deducción para que yo la pueda considerar como deducción autorizada. Hay unas condiciones ahí que tenemos que cumplir. Si el gasto que yo hice, si le pagué a algún proveedor y ese proveedor es persona física, pues esa sí la tendría que quitar para cuidar lo que es la simetría fiscal. Una persona del régimen de persona moral no lucrativo también tributa en base a flujo de efectivo o lo efectivamente cobrado y pagado. Entonces también si tengo alguna factura pendiente de pago a una persona de esa clasificación, pues también la tendría que quitar. Pero si todas mis facturas de gastos son con personas morales, la ley me dice que también eso lo puedo llevar a deducción. Así como llevo a ingreso acumulable el ingreso, aunque no esté cobrado, también juega el mismo papel una deducción, aunque no esté pagada, pero ya les mencioné que tiene que ser con una persona moral. Entonces, aquí en el mes de marzo, mes de marzo, déjenme ponerlo en pantalla para que se vea nada más el mes de marzo, de mi momento. Bueno, ahí está, mes de marzo. Me voy hacia abajo donde tengo ya el estado de resultados vaciado y aquí dice 197,227, que son los ingresos del mes de marzo. En los meses anteriores tuve utilidad cambiaria. Vamos a ver marzo. En marzo tengo esta utilidad cambiaria 2,818,47. 2,818,47. Ya mis ingresos totales del mes de marzo, se compone de enero, febrero y marzo, son 604,496. Aquí en marzo, el pago provisional lo presento en abril, 17 de abril a más tardar. Entonces, me voy al caso de acá de la práctica y vemos que la declaración del año anterior se presentó el 31 de marzo. ¿Sí? Entonces, ocurre primero la presentación de la declaración anual y luego el pago provisional de marzo, que se presenta en abril. Entonces, primero es la declaración anual. Yo ya le doy un nuevo coeficiente de utilidad al SAT. Como yo ya se lo di a conocer al SAT, pues yo ya tengo que utilizar el último coeficiente de utilidad. 1307, si se fijan, en febrero tenía 1135. 1307 es el que le estoy dando a conocer al SAT de marzo, o el de la declaración anual. Entonces, multiplicamos el coeficiente de utilidad por los ingresos acumulables que llevo de enero, febrero y marzo, y me da el ISR causado. O sea, me da primero, obviamente, la base, 79, y luego a la base le multiplico por el 30%, lo que tenemos en el artículo 9, y eso me va a dar un ISR de 23,702, que le resto los dos pagos efectuados con anterioridad, dos pagos que efectúo con anterioridad,
y me da el ISR a pagar de este mes, ¿sí? De este mes de marzo. Entonces, ¿de dónde estoy sacando la información? Pues simple y sencillamente me interesa saber lo facturado con los otros ingresos que se pueden considerar como ingresos, como en este caso es la utilidad cambiaria. En abril tengo 195,619. Vamos a poner mayores y auxiliares y vemos mes de abril. Déjenme ubicar ventas. Aquí está, déjenme abrir esta columna. 195,619. 195,619 son las ventas del mes de abril. 195,619. Y me dice que traemos una utilidad cambiaria de 473. Ahí los tengo, la utilidad cambiaria de 473. Ya acumulado de los 4 meses del año, de enero a abril, tengo 800,000 pesos de ingresos. A partir de marzo manejo el nuevo coeficiente de utilidad, que es el de 1307. Me da la utilidad para el pago provisional. Los 800,000 multiplicado por el 13% me da 104. Y esos 104 lo multiplico por el 30 y obtengo el ISR causado. Pero como ya le había hecho pagos anteriores, meses anteriores de 23,000 pesos, que es lo correspondiente a enero, febrero y marzo, pues ya le he pagado 23,000, ya solamente le pago la diferencia, que son 7,689. Esos serían mis pagos provisionales, ¿sí? De aquí hasta diciembre se los voy a dejar para que lo hagan de octubre a noviembre, de octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Los últimos tres meses serían los pagos provisionales. En la contabilidad solamente les voy a dejar pendiente diciembre. Sí, solamente diciembre para que no se entretengan mucho, pero en los pagos provisionales, pues ya tienen ustedes la contabilidad, van a tener la contabilidad terminada hasta noviembre. Entonces, si pago provisional, ya no van a batallar para hacerlo de octubre y noviembre, y luego ya cuando terminen la contabilidad de diciembre, pues harían el pago provisional de diciembre. Y ahí estarían terminando con este formato que está enfrente, que son los pagos provisionales. Sí, no sé si tengan alguna duda, muchachos, hasta ahí. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo va a ser? Van a hacer ustedes diciembre, lo que es la contabilidad. La contabilidad ya va a estar terminada hasta octubre y noviembre, ya va a estar hasta ahí. El pago provisional, pues no batallan ya para octubre y noviembre, y el pago provisional de diciembre, cuando terminen la contabilidad de diciembre. ¿Sí? Ese va a ser su trabajo de aquí a la próxima semana. Entonces, doy por visto lo que es el pago provisional, ¿sí? Que eso lo tenemos en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí nos dice cómo hacemos el cálculo de los pagos provisionales. Bien, voy a quitar el de los pagos provisionales y voy a poner la ley del impuesto sobre la renta. Ahí lo tengo, ¿sí? Entonces, en el impuesto sobre la renta, el capítulo primero, que nos habla de los ingresos, estamos dentro del título 2. La ley del impuesto sobre la renta se divide en títulos. El título primero, pues son las disposiciones generales, que son de aplicación para todos. El título 2 ya es el título que nos habla de las personas morales o empresas. El título 3 nos habla de personas morales, pero con fines no lucrativos. Y el título 4 nos habla ya de las personas físicas, ¿sí? Las personas físicas tienen 9 capítulos, porque pues los ingresos que puede tener una persona física son muy variados. Entonces, cada capítulo nos maneja un tipo de ingreso que puede tener la persona física. El primero, pues, nos habla de salarios. El segundo capítulo 2 nos habla de persona física con actividad empresarial y profesional. En la sección primera, en la sección segunda fue derogado, que fue el RIF.
el 3 es plataformas tecnológicas y el 4 es régimen simplificado de confianza. Y luego el capítulo 3 nos habla de arrendamiento, el 4 nos habla de enajenación, el 5 nos habla de intereses, adquisición de bienes, y el 6 nos habla de intereses, y así nos vamos hasta el 9, ¿sí? El 7 nos habla de premios, el 8 nos habla de dividendos, cuando una persona física recibe dividendos de personas morales, y el 9 pues ya engloba ahí todos los demás ingresos. Entonces, una persona física es muy variado. Si una persona moral no, una persona moral pues tiene muy específico su actividad. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que debo de considerar para efectos de una persona moral impuestos sobre la renta? Y ahí en el artículo 16 nos habla de que las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, dice acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Dice también que van a acumular el ajuste anual por inflación acumulable. Si el tiempo nos alcanza, ahorita vemos el ajuste anual. Dice, es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. El ajuste anual, pues eso yo ya se los enseñé cuando les di esta clase, es el que sacamos al enfrentar mis deudas con mis créditos. Entonces, cuando mis deudas son mayores a mis créditos, entonces ahí obtengo un ajuste anual por inflación acumulable. Eso se lo debo de agregar a mi facturación. Dice, para efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. Cuando le pedimos a los socios, pues que le inyecten dinero a la empresa, no es considerado como ingreso. Dice, para efecto, por pago de la pérdida de sus accionistas. O sea, si la empresa tuvo pérdidas en un ejercicio, y yo le digo a los socios que ellos asuman ese pago, que ellos paguen esa pérdida, entonces eso tampoco sería un ingreso. Por prima obtenida en la colocación de acciones que emita la propia sociedad, también si estamos cobrando un importe adicional a lo que es el valor de las acciones normales de la empresa, pues eso tampoco se va a considerar como un ingreso. Dice, o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación y los que tengan con motivo de la revaluación de sus activos fijos y de su capital. Eso no es ingreso, ¿sí? Entonces, no todo lo que entra a la cuenta de cheques de una persona moral lo debemos de considerar como ingreso, ¿sí? Ahí nos dice, en algunos casos pueden los socios inyectarle dinero a su empresa y eso no lo debo de considerar como ingreso. Si yo lo considerara como ingreso, pues entonces jugaría un papel importante para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. En el caso del pago de la prima por venta de acciones o el pago de la pérdida de la empresa por los accionistas, pues también juegan ese mismo papel, no son ingresos y no me perjudica en el cálculo del impuesto sobre la renta. Bien, el siguiente párrafo dice, tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación. Sobre todo cuando son los apoyos que me ha tocado ver a mí ya como contador para el sector primario, ¿sí? Para agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Entonces, ahí el gobierno federal, pues en su mismo presupuesto de egresos, tiene esos apoyos ya destinados y apoya a los agricultores, a los ganaderos o a los que se dedican a esas actividades del sector primario, les entrega ese dinero. Obviamente tiene que llevar un proceso de análisis que lo hace el gobierno con mi información. Entonces, ese tipo de ingresos en el lenguaje común se le llama fondo perdido. Me lo da el gobierno, pero yo no se lo tengo que regresar. Si es un dinero que estoy recibiendo del gobierno para impulsar la actividad, no se lo tengo que devolver. ¿Sí? Entonces, eso se llama fondo perdido. Hay una limitante aquí. Si yo recibo
un ingreso, un apoyo económico por parte del gobierno. ¿Cuál es la limitante? Que todos los gastos que yo haga con ese apoyo que me está dando el gobierno, pues no los puedo considerar deducibles, ¿sí? Estaría duplicando el apoyo. Entonces, por eso me cierra esa posibilidad aquí. Si yo recibí un ingreso por parte del gobierno como un apoyo a fondo perdido, los gastos o las erogaciones que yo haga con ese dinero van a ser no deducibles. Dice aquí abajo, no serán acumulables, estamos hablando de ingresos, no serán acumulables para los contribuyentes de este título, estamos hablando de las personas morales, cuando tengan un ingreso por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Una persona moral perfectamente puede ser socio de otra. Entonces, si la otra empresa generó utilidades, pues esa empresa ya pagó los impuestos correspondientes, ¿sí? Entonces ahí dicen no será acumulable. Si estoy recibiendo un ingreso de esa otra empresa por concepto de dividendo o utilidad. Entonces ahí estaría clasificado cuáles son los ingresos que yo tengo que acumular para efectos de impuesto sobre la renta. Bueno, en el caso del artículo 17, dice ahí, para los efectos del artículo 16, que fue el anterior que vimos, se considera que los ingresos se obtienen, ¿en qué momento? Dice, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente. ¿En qué momento? Dice, enajenación de bienes o prestación de servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Dice ahí, cuando se expide el comprobante fiscal que ampara el precio o la contraprestación pactada, ahí nos está diciendo perfectamente que cuando yo emite el comprobante fiscal, en ese momento tengo que acumular el ingreso. No me dice ahí el inciso A que cuando yo lo cobre, dice que cuando yo emita el comprobante, ahí ya tengo que acumular el ingreso. En el inciso B dice cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se presta el servicio. Yo ya afecté mi almacén, todavía no hago una factura, por X razón no he hecho la factura, pero si ya afecté el almacén, entonces ese ingreso yo ya lo tengo que considerar como acumulable. Y en el inciso C nos dice cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de un anticipo. Cuando provenga de un anticipo, me dice aquí el 17 que yo lo debo acumular. No así cuando yo doy un anticipo a mis proveedores, ese no lo puedo deducir. Entonces, pues ahí tendríamos una discrepancia en el concepto de simetría fiscal que no está respetando la autoridad el mismo procedimiento, ¿sí? Dice que cuando se cobre o sea exigible, el inciso C, vamos a suponer que tenemos una empresa que se dedica a rentar locales comerciales. En el contrato se pacta que el arrendatario me debe de pagar la renta a más tardar el día 5 de cada mes. Todavía no me paga, no me pagó el mes pasado, en enero, pero yo ya debo de acumular ese ingreso. ¿Por qué? Porque esa renta ya fue exigible, ¿sí? En el contrato se pacta que me la debe pagar el 5, a más tardar el 5 de cada mes. Si no me la pagó, entonces yo ya debo de hacer exigible ese pago y lo debo de acumular en mis ingresos acumulables. Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que hagan las sociedades o asociaciones civiles. Acuérdense que un grupo de abogados, un grupo de contadores, un grupo de arquitectos, pues pueden tener una sociedad civil, organizar una sociedad civil. Entonces ahí dice que en el caso de esas empresas, dice tratándose de los ingresos por la prestación de un servicio personal independiente que haga una sociedad
o sociedad civil y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica, ahí nos engloba perfectamente el agua para domicilio, ¿sí? No para, o sea, el sistema de aguas pues le puede dar ese servicio a la industria y al comercio, pero nada más lo correspondiente al de uso doméstico y el de recolección de basura también para uso doméstico que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios. Se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. Solamente en esos casos, una sociedad civil puede tributar conforme a flujo. No, aquí me está eliminando a la sociedad civil que tiene que acumular el ingreso cuando lo factura, ¿sí? Aquí es diferente, en una sociedad o en una asociación civil se va a flujo de efectivo, ¿sí? Esto es hasta que lo cobre. En la fracción segunda nos dice otorgamiento del uso o goce temporal de bienes cuando se cobre total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien se efectúe dicho otorgamiento o se expide el comprobante fiscal que ampara el precio de la contraprestación pactada. Ese es lo que ocurra primero, pues ahí nos está hablando de arrendamiento y eso de arrendamiento ya se los había explicado hace unos minutos, ¿sí? Lo del arrendamiento, pues cuando sea exigible ese pago. En la fracción tercera nos dice obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero. Los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible cuando durante el mismo, pues ahí las arrendadoras, pues ahí ya sería decisión de la arrendadora cómo consideraría el ingreso, ¿sí? Ahí la fracción tercera se los deja de manera opcional. Ellos deciden si considero el total del arrendamiento o si considero solamente la parte que el cliente me va pagando. Bien, en el artículo 18 nos habla de los requisitos o los tipos de ingreso. Dice, los ingresos determinados inclusive presuntivamente por la autoridad fiscal en los casos en que proceda conforme a las leyes. ¿Qué otros ingresos son acumulables? Aquí me dice que los determinados por la autoridad fiscal de manera presuntiva. O sea, la autoridad presume, si yo le he estado declarando ingresos menores a los que tiene ya registrados la autoridad con mi facturación electrónica, pues ahí me puedo ver perjudicado en el sentido de que la autoridad me va a dictar una auditoría y me va a presumir ingresos que según ellos yo no he declarado. Entonces, ahí se convierte en un ingreso. En la fracción segunda nos habla que también es ingreso, dice la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia, se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en que se transfiera su propiedad. ¿Quién hace los avalúos? Si nosotros tenemos la intención de realizar un avalúo para algún bien, pues son peritos evaluadores que tienen una cédula especial, una autorización especial por parte del SAT, por parte de Secretaría de Economía o por parte del Banco de México, en los que ellos pueden hacer pues esos avalúos, ¿sí? Dice, los que obtengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos en donde se otorgó el arrendamiento del beneficiario al arrendatario. Dice, para estos efectos el ingreso se considera obtenido al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por la autoridad fiscal. Ahí volvemos otra vez a lo mismo. Esa persona autorizada por la autoridad fiscal, pues es un perito que me va a hacer ese tipo de avalúo
es ingreso, me está diciendo aquí la ley que es ingreso también debido a las mejoras que el arrendatario le hizo a mi local. Supongamos que yo renté un local comercial a una empresa por un año. La empresa, pues, le tuvo que haber hecho adecuaciones físicas a ese local. Pues, vamos a suponer que le cambió, pues, el techo, le cambió el piso, le cambió los recubrimientos a las paredes, en fin, le metió una cantidad de dinero ahí para dejar el local bien. Entonces, no le funciona el negocio a ese arrendatario y se va a los 3 meses. Toda esa instalación que le hizo a mi local, para mí se convierte en un ingreso, es lo que me está diciendo este párrafo, ¿sí? Y lo debo declarar, dice, al momento en que termine el contrato. 4. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o alguna decisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero. Bien, ganancia cuando vendemos un activo fijo. No me dice que voy a considerar el total de la venta. Yo puedo vender un activo fijo en 100,000 y todavía tenía 50,000 por pendientes de depreciar. Entonces la ganancia son 50, ¿sí? No son los 100,000. Entonces aquí esta fracción 4 me está indicando que solamente voy a tomar como ingreso la ganancia, no el total de la venta, ¿sí? En los casos de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo que se dispone en la fracción quinta del 142. ¿Qué más es ingreso? Dice, los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Y aquí, como la persona moral acumula el ingreso cuando lo factura, no cuando lo cobra, es cuando lo factura, ya pagó el impuesto o ya fue considerada esa factura para efectos del impuesto sobre la renta, como un ingreso, para efectos fiscales, un ingreso. Pero ya transcurrió el plazo, ya le di al cliente un mes para que me pagara, no me ha pagado, ya transcurrieron 3 meses, no me ha pagado, yo ya metí una demanda de pago por la vía mercantil, no me ha pagado, entonces ya agoté las posibilidades de cobro, le tengo que hacer el efecto fiscal contrario a ese ingreso. ¿Cuál es el efecto fiscal contrario? Pues meterlo a una deducción autorizada. Sí, yo meto esa deducción autorizada, le aviso, obviamente el 27 de renta me dice que le tengo que avisar al que me debe, que yo lo voy a considerar como deducción, con la intención de que él lo maneje en su contabilidad como un ingreso. Ahí estaríamos respetando lo que es la simetría fiscal, lo que para uno es una deducción, para el otro debe ser un ingreso. Entonces, ya se consideró como ingreso, cuando se hizo la venta, ya se consideró como deducción cuando se hace el registro por una cuenta incobrable y el cliente viene y me paga después. Entonces ahí me dice que es un ingreso si yo recupero un crédito incobrable, deducido, que yo ya había deducido. Entonces después viene el cliente y me paga, pues por obvias razones ahí lo tengo que considerar como un ingreso. Fracción séptima es ingreso también, la cantidad que se recupera por un seguro, fianza o responsabilidad a cargo de terceros tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Pues yo tenía mi local comercial asegurado, pues se me quema, el seguro me paga, eso me dice que lo debo de considerar como ingreso. Pero si nos vamos a la miscelánea fiscal y el reglamento, me dice que si yo invierto ese dinero que recibí del seguro, otra vez en lo mismo, pues vamos a suponer que se me quemó toda la mercancía que tenía, el seguro me paga,
yo lo vuelvo a invertir en la misma mercancía, ahí mato el efecto de ingresos, ¿sí? Ahí ya no se consideraría ingreso porque estoy invirtiendo ese dinero en lo mismo que se me dañó. Bien, la fracción séptima nos dice las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. Eso también es un seguro. Si el seguro le paga esa parte porque pues, el mero cabecilla, el jefe de producción, se murió, nadie más le sabe a esas máquinas hasta que vuelva a capacitar, pasó un tiempo. Entonces, pues esa pérdida que yo tuve en ese periodo que no tuve a esa persona, el seguro me lo pagó, entonces ahí me dice que se considera como un ingreso. Las cantidades que se perciban por efectuar gastos por cuenta de terceros es un ingreso. ¿Sí? Si algún tercero me dice, pues cobra tú por mí, para mí es un ingreso. ¿Sí? Salvo dice que dicho gasto sea respaldado con un comprobante fiscal a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Sí, ahí tendríamos que tener ese comprobante fiscal y ahí no lo tendríamos que considerar como ingreso. Bien, los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno son ingresos. Si yo estoy otorgando algún préstamo a alguien y le estoy generando su factura mensual por intereses, pues eso es un ingreso, ¿sí? Un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Aquí nos dice algo sobre los moratorios, o sea, en qué caso los moratorios se tendrían que considerar como ingreso. Fracción décima, y esto ya lo habíamos hablado hace un ratito, el ajuste anual por inflación, que resulte acumulable en los términos del 44. El ajuste anual viene del detalle y el cálculo, cómo se hace el cálculo en el 44 de la propia ley del impuesto sobre la renta. Si nos sale acumulable, es decir, que mis deudas sean mayores que el crédito que yo otorgo, entonces sería acumulable y ahí se lo tendría que sumar a mis ingresos nominales. La fracción 11 dice las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos. Si yo como socio le estoy metiendo dinero a la empresa como una aportación para futuros aumentos, pero es en efectivo y es mayor a 600,000 pesos, es un ingreso. ¿Sí? Ahí me lo está diciendo la ley en la fracción onceava. ¿Sí? Para que no sea ingreso, nos tendríamos que ir a la ley y considerar los 600,000 pesos, pero sin que sea en efectivo, ¿sí? Tendría que ser vía transferencia. Denme un momentito, muchachos. Ya nos escuchó el profe, ¿verdad, compañeros? No, yo tampoco lo escucho. Gracias, Abril. De nada, compañera, hasta pensé que era mi internet. Sí, yo también, porque desde ayer estoy batallando.
Me disculpa, muchachos, tocó alguien y fui a atender la puerta. ¿Sí? Bueno, entonces el ajuste anual, ya hablé de él, las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos que hayan sido en efectivo, eso también lo debo de considerar como ingreso. Dice la consolidación de la nuda propiedad o el usufructo del bien, pues esos son términos legales de una bien inmueble, ¿sí? Un bien inmueble pues tiene la nuda propiedad y el usufructo. ¿Quién está recibiendo los frutos de ese bien inmueble y quién tiene en su poder el dominio de ese bien inmueble, ¿sí? Ahí, ya cuando se consolida el traslado del dominio, pues para mí es un ingreso. Dice, el ingreso acumulable conforme a esta fracción será el valor de derecho del usufructo, pues ahí nos dice más o menos de qué se trata eso del usufructo y la nuda propiedad. Y si se fijan, pues este párrafo lo adicionaron en el 2021, ¿sí? No hace mucho, hace poquito fue adicionado. En el artículo 19 dice, para determinar la ganancia por la enajenación de terreno, los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, así como de otros. Bueno, ahí nos dice cómo haríamos esa determinación de esa ganancia por esa venta de esos activos. Bien. Ahí estaríamos hablando de los ingresos. Vimos qué es lo que se considera como ingreso, qué requisitos debe de tener para que se considere ingreso, que ya veíamos en una persona moral, es en el momento en que facturo, en el momento en que sea exigible o en el momento en que yo entregue el bien que estoy afectando el almacén, pues en ese momento yo ya debo de considerar como ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, ¿sí? Si nos vamos hasta el 25, ahí empiezan las deducciones. Vamos a checar qué puede deducir una persona moral. Déjenme ubicar el artículo 25 y aquí empiezan las deducciones, capítulo 2 de las deducciones, sección primera de las deducciones en general. El 25 nos dice, los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Primero en el 16, 17 y 18 nos dice qué se considera ingreso. Y aquí ya en el 25 nos habla de las deducciones. ¿Qué puede deducir una persona moral? Fracción primera dice las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Si un cliente me devuelve mercancía, le hago yo un descuento, le hago una bonificación, eso es una deducción autorizada. Técnicamente, lo que tenemos que hacer cuando hacemos una devolución, aceptamos una devolución o le hacemos un descuento a un cliente, hacemos una nota de crédito, ¿sí? Y eso se convierte en una deducción autorizada. Si yo en la misma factura me está comprando de contado algún cliente, determino, pues mi precio es este menos el descuento, es tanto, entonces yo tengo que considerar como ingreso el total. Acuérdense que la persona moral tributa en base a el ingreso facturado. Los pagos provisionales se calculan sin tener en cuenta las deducciones. Las deducciones se consideran hasta la declaración anual. Para el pago provisional, lo que utilizamos es el ingreso y lo multiplicamos por un coeficiente de utilidad. En la fracción segunda nos habla del costo de ventas. Cuando yo hago en el tipo persona moral, contribuyente persona moral, las compras de mercancía que yo hago, la ley, vamos a llegar al artículo 39, donde me habla del método de evaluación de inventarios. Ahí me dice que tengo que utilizar el PEPS, ¿sí? Y el método de inventarios perpetuos, ¿sí? Método de evaluación de inventarios perpetuos. Entonces, cuando yo hago una adquisición de mercancías en una persona moral, no estoy afectando el estado de resultados. ¿Por qué?
porque toda esa mercancía la llevo a almacén y el almacén es una cuenta de activo. Si la pagué, pues cargo al almacén, cargo al IVA acreditable y abono a bancos. Si esa compra se pagó, ¿en qué momento llevo yo a resultados el almacén? En el momento en que se vende. Cuando se vende, cuando yo tengo una venta, entonces en ese momento llevo esa mercancía al costo de ventas. No hay un CFDI, no hay un CFDI que me indique que estoy sacando esa venta, esa mercancía, perdón, a la venta. Entonces, ahí me dice que el costo de ventas es deducible. Si yo llevo en mi contabilidad, como la contabilidad que estamos haciendo, acuérdense que ahí estamos metiendo lo del empleado de gerente operativo, lo estamos metiendo a costos, las depreciaciones de los edificios, las depreciaciones de los paneles solares, lo estamos metiendo a costos. Entonces, el costo de ventas es una deducción autorizada. En la fracción tercera dice los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, pues ahí estamos hablando otra vez de un descuento. En la fracción 4 nos habla de las inversiones y esto también se los expliqué hace 2 años. Cuando la ley nos habla de inversiones, pues nos está hablando de los activos fijos. También los activos fijos, cuando yo hago la compra, no afecto el estado de resultados. ¿Por qué? Porque lo registro en un activo fijo, que es una cuenta del balance activo, y la salida del banco. ¿En qué momento voy a afectar el estado de resultados? Pues conforme va transcurriendo el tiempo y yo voy registrando la depreciación. Ese deterioro en el tiempo lo voy registrando como depreciación del activo fijo. En la fracción quinta nos habla de los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, distintos a los que se refiere la fracción 2 de este artículo. O sea, enajenación de bienes distintos a el costo de ventas. Créditos incobrables. ¿Sí? Ahí yo ya consideré una factura de ventas, yo hice una venta, ya la consideré como ingreso. Acuérdense que la persona moral acumula en el momento en que emite el CFDI, no necesariamente tiene que estar cobrado. Entonces, en ese momento yo ya lo consideré como ingreso. Pero ya pasó el tiempo y nunca pude cobrar esa factura. El 27, ahorita lo vamos a ver, me da el plazo para que yo pueda considerar esa factura como deducción. Le doy el efecto fiscal contrario a una deducción, perdón, a un ingreso, pues sería una deducción. Entonces, ahí lo estaría registrando ya como deducción. ¿Qué más es una deducción autorizada? En la fracción sexta tenemos las cuotas que se le pagan al Seguro Social. Todas esas cuotas son... Profesor, Sí, disculpe, yo tengo muy poca experiencia en personas morales. sí. Quería preguntarle cómo se hace el efecto reversa de una venta no cobrada, con una nota de crédito o con una cancelación. Es una nota de crédito, Abril, porque si ya la consideraste, mira, para que pueda entrar, como crédito incobrable, aquí voy a hacerte más o menos cómo queda la contabilidad. Vamos a suponer que el Sí, gracias, 31 de enero del 2023, sí, hace un año, tú hiciste una venta a crédito. Clientes. 116 pesos o 116 millones, como lo quieras ver, o 116,000. Hiciste este asiento. Así te quedó. No lo cobraste, nunca lo cobraste, metiste demanda, hiciste pues mucho esfuerzo ahí para cobrar esa venta, ¿sí? ¿Cómo vas a registrar el crédito incobrable? Lo mandas a gastos, una cuenta, una subcuenta que se va a llamar cuentas incobrables.
lo estás mandando al gasto, cuentas incobrables, y el IVA por trasladarlo cancelas y eliminas al cliente. Pero esto debe de tardar un año al menos, que ahorita vamos a ver el 27, para que puedas hacer eso. Entonces, si el 31 de enero del 2023 tú hiciste esta venta, en tu pago provisional de enero ya está considerado esa venta por 100 pesos. Ya pagaste un impuesto por esa venta. ¿Sí? Entonces, en la declaración anual, pues ya está considerado eso como ingreso. Por eso la ley te dice que lo vas a considerar como crédito incobrable hasta el siguiente año y le vas a dar el efecto fiscal contrario. ¿Cuál es el efecto fiscal contrario? Pues una deducción. A un ingreso, una deducción. ¿Y cómo vas a deducir? Pues vas a mandar a gastos en una cuenta que se llama cuentas incobrables. ¿Sí? Tienes que hacer una nota de crédito para poder darle reversa a esa venta que hiciste en enero de 2023. Acuérdate que ya no puedes cancelar facturas de un periodo anterior. ¿Cómo le puedes dar el efecto contrario? Pues con una nota de crédito. Tienes que relacionar la factura de la que estás hablando en la nota de crédito. Le vas a poner ahí, pues es concepto, crédito incobrable y relacionas la factura. En el 27 vienen los requisitos, ¿sí? Vienen los requisitos para considerar una cuenta como incobrable. Ahorita lo vamos a ver. Gracias, Claro. profe. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué más es deducción? El IMSS, ¿sí? Las cuotas pagadas al IMSS, eso es deducción autorizada. Por ahí, pues eso yo considero que sería un punto a nuestro favor, porque regularmente cuando tenemos clientes, los contribuyentes vienen y nos dicen, no quiero registrar a los empleados en el Seguro Social, o lo registro con un valor menor en el sueldo de acuerdo a lo que ellos ganan. Pues las cuotas del Seguro Social es una deducción autorizada. Si me puede bajar la base gravable. Entonces, pues ahí sería un punto para nosotros contadores que tenemos a nuestro favor con los contribuyentes. La fracción séptima, los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno, deducción, o sea, si yo estoy pagando un crédito a un banco, el banco me debe emitir la factura por los intereses del mes y eso es deducible. La fracción octava dice el ajuste anual por inflación cuando resulte deducible. Ahorita veíamos en ingresos que también tengo el ajuste anual por inflación, pero cuando resulta acumulable. ¿En qué momento es acumulable? Cuando mis deudas, mis pasivos, son mayores al crédito que yo otorgo. ¿En qué momento el ajuste anual se convierte en deducible? Pues cuando el crédito que yo otorgo es mayor a las deudas que yo tengo. Entonces, en este caso, me resultaría un ajuste anual por inflación deducible. Esto se considera una deducción autorizada. Fracción novena, los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros. Esto lo considera como una deducción. Por ahí, cuando una sociedad le paga dinero a un socio y es en favor del socio, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o de las sociedades que yo mencioné casi al principio de esta clase, las que están reguladas por la ley de sociedades mercantiles, eso que es en favor de socios se considera un dividendo. Y los dividendos los vemos en el 140 de la ley del impuesto sobre la renta, que es personas físicas por dividendos. ¿Sí? Lleva un tratamiento especial porque tengo que piramidar al 42.86% y luego calcular el impuesto. Entonces, en este caso, no. Cuando es una sociedad cooperativa, una sociedad civil o una asociación civil, de los remanentes que va a tener esa empresa, considerándolo como utilidad, que ese tipo de empresas no buscan utilidades, o sea, son empresas sin fines de lucro, eso se considera como una deducción autorizada.
se le entrega un anticipo al socio, a los socios, y se debe de timbrar como un asimilable a salarios, ¿sí? Entonces, ahí entraría la figura del asimilable a salarios porque le estoy entregando un anticipo a ese rendimiento. Aquí dice las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal. Pues hay empresas que tienen empleados muy antiguos, que tienen ya muchísimos años trabajando en la misma empresa. Ya las prestaciones a las que tienen derecho esos empleados pues son muy altas. Una persona que tiene más de 15 años trabajando en el mismo empleo, pues en el momento que quiera me renuncia y yo le tengo que pagar la prima de antigüedad mayor a 15 años, ¿sí? La prima de antigüedad se le paga a un empleado cuando me renuncia y tiene más de 15 años trabajando conmigo. Si me renuncia y tiene menos de 15 años, yo no tengo como patrón la obligación de pagarle la prima de antigüedad. ¿En qué momento sí aplica la prima de antigüedad? Si el patrón le rescinde el contrato, ¿sí? Ahí, aunque tenga un día, yo tengo que pagarle la parte proporcional de su prima de antigüedad. Entonces, estas reservas las hacen las empresas que tienen empleados ya muy antiguos para que no les haga un boquete y un agujero financiero. Cuando esa persona se va, pues yo le tengo que pagar su prima de antigüedad. Entonces, a veces es mucho dinero, ¿sí? Entonces, por 15 años, 12 días de la prima de antigüedad por año se convierte en 180 días. 180 días de salario, entonces eso es lo que yo le tendría que pagar a ese empleado, más aparte, si lo estoy corriendo, pues los 90 días de indemnización y todas sus partes proporcionales, ¿sí? Entonces, estas reservas, pues ya les mencioné, las hacen las empresas para tener ese colchón, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ese colchón para que no me haga un boquete, un agujero financiero. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción no excederá en ningún caso a la cantidad que resulte de aplicar el factor del 47 o el 53, dependiendo si las prestaciones a los empleados no fueron modificadas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el 28 fracción 30 de la ley, el que nos habla de los no deducibles. Dice aquí, cuando por los gastos a que se refiere la fracción 3 de este artículo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, este será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el 27, fracción 13 de esta ley. ¿Y cuál es la fracción 3 de este artículo? Vamos a ver. Los gastos, descuentos, bonificaciones o devoluciones. El artículo 26 dice, tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de cualquier entidad que se considere como persona moral, para efectos impositivos en el país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sea las erogadas en México o en cualquier otra parte, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento, ¿sí? Entonces, para que yo pueda meter a deducciones autorizadas una compra adquirida en el extranjero, pues tiene que haber pasado por todos los trámites legales en México, ¿sí? O sea, tener el pedimento, haber pasado por la aduana, haber pagado el arancel, lo que es la Ley General de Importación y Exportación, y si el artículo está grabado con IVA, pues haber pagado el IVA, ¿sí? Eso lo puedo deducir. No voy a tener un CFDI porque el proveedor extranjero pues no me va a dar ese CFDI, me va a dar un pedimento, ¿sí? El pedimento forma o va a ser la función del CFDI. Si yo estoy contratando un servicio, no estoy trayendo ningún artículo tangible a México, es un servicio, ahorita les explico cómo cuál, también lo puedo deducir, también lo puedo meter a deducción, y eso lo vemos en la miscelánea fiscal, regla 27114, que ahí me dice cuáles son los requisitos que debe de tener esa factura que estoy recibiendo de un proveedor en el extranjero por un servicio recibido. ¿Cuáles son los servicios que me ha tocado más ver a mí ya como contador? Pues cuando alguien le paga publicidad a Facebook, por ejemplo, o alguna red social, la factura, yo entro a la misma página de ese proveedor
y ahí puedo yo mismo generar mi factura. La factura debe tener ciertas condiciones, ciertos requisitos para que yo la pueda considerar como deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Me ha tocado ver las facturas de Facebook que están emitidas en Irlanda del Norte, o sea, un país en Europa que no tiene nada que ver con México, y ahí pues siempre y cuando cuide esos requisitos que debe de tener, la puedo meter como deducción autorizada. El 27 dice: las deducciones autorizadas de este título deben reunir los siguientes requisitos. Aquí ya me dice, primero me dijo cuáles son las deducciones que puedo considerar como tales. Después me dice de los gastos que se hacen al extranjero, y ahorita ya me está diciendo qué requisitos debo de tener o deben tener las deducciones. Primero, ¿cuál es el requisito más importante que deben de tener las deducciones? Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. O sea, las deducciones que yo esté metiendo como tal, como deducción, pues deben de estar relacionadas a la actividad, ¿sí? La actividad del contribuyente. O sea, no es lo mismo si yo tengo una gasolinera, por ejemplo, una estación que vende gasolina, y le quiero meter una máquina de coser, pues me va a decir el SAT, pues espérame, no se relaciona en nada con tu actividad. Pero si yo diversifico las actividades en el SAT, le pongo la actividad de gasolinera y ahí mismo pues tengo un pequeño localito en la misma gasolinera donde tengo máquinas de coser y tengo gente trabajando que está confeccionando ropa, pues a lo mejor pues podría ser deducible, ¿no? Pero sí tendría que tener en mi objeto social pues esa parte de las dos actividades, ¿sí? Entonces dice ahí que tiene que ser estrictamente indispensable, salvo que se trate de un donativo no oneroso ni remunerativo que satisfaga los requisitos previstos en esta ley y en las reglas que para tal efecto establezca el SAT. Un donativo lo puedo hacer deducible, sí, siempre y cuando no rebase el 7% de mi utilidad fiscal del ejercicio pasado, que ahorita aquí un poquito más adelante viene. Bien. Dice: el Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos C, D y F de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados. Nos está hablando de los donativos, y ahí en el 82, del 79 al 83, están las entidades con fines no lucrativos, ¿sí? Si yo le estoy dando un donativo a un tipo a una empresa de ese tipo, lo puedo hacer deducible. Y aquí más adelante me dice cuánto sería el límite de la deducción. Aquí está el párrafo donde me da ese dato. El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces ahí está. Yo le puedo otorgar donativos a ese tipo de empresas. Ese tipo de empresas me va a dar una factura que yo voy a considerar como deducible, como deducción autorizada. Fracción 2 dice que cuando la ley permita la deducción de inversiones, y ya quedamos de que las inversiones son los activos fijos, se procede en los términos de la sección 2 de este capítulo. Ahí en la sección 2 vamos a ver la deducción de inversiones. Fracción 3, las deducciones deben estar amparadas con un comprobante fiscal, y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. También puede ser pagado con cheque nominativo cruzado, dice cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o los denominados monederos electrónicos autorizados por el SAT. En fin, cuando yo hago un pago que es mayor a 2,000 pesos, no lo puedo deducir si lo hago en efectivo. Lo tengo que hacer vía electrónica. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, pues todos los tipos de vehículos, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior como vía electrónica. Dice, aun cuando la contraprestación
de dichas adquisiciones no excedan de 2,000 pesos. Yo mandé a mi mensajero a hacer algún trámite y se quedó sin gasolina. No le di dinero. El mensajero le pone 5 litros de gasolina a la camioneta para poder llegar a la oficina. No trae tarjeta de crédito, no trae tarjeta de débito, lo paga en efectivo. Ese comprobante no es deducible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice que para el caso de los combustibles, independientemente del monto, debe de ser pagado vía electrónica. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar esas erogaciones a través de medios electrónicos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales. Ahí en la página del SAT, si ustedes entran a la página, pues hay un apartado donde están esas poblaciones donde no hay servicios financieros, no hay servicios telefónicos. Por tal, si vamos por cualquier carretera, creo que sobre todo las de aquí del norte, todas las estaciones de gasolina que están sobre la carretera tienen el servicio de tarjeta de crédito, entonces no tenemos problema, pero podemos encontrarnos por ahí algún pueblo en la sierra que no tenga ese tipo de conexión o no haya ningún banco por ahí. En ese caso, ahí está la lista en la página del SAT, ¿sí? ¿Cuáles son esas poblaciones que tiene la autoridad ya identificadas donde no hay un servicio financiero? Entonces, por tal razón, si ustedes recuerdan, ya con la entrada en vigor de la facturación 4.0, en todas las facturas debe ir el código postal del emisor y el código postal del receptor. ¿Sí? Entonces, esa es la intención de tener bien controlada esa parte. ¿Sí? Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expide. Ya los cheques, los talonarios de cheques, así los emiten los bancos. Ya viene mi nombre, ya viene mi RFC. Y ya ahorita el cheque, pues ya no se usa en la misma proporción que se usaba hace 10 años, por ejemplo. Que antes, pues sí, las empresas emitían una cantidad grande de cheques, ahorita ya está muy de moda pues la transferencia, ¿no? Y como lo traemos pues en el propio celular, en el mismo celular, desde el celular yo puedo hacer la transferencia, pues ya no necesito emitir un cheque, ¿sí? Pero en caso de que emita el cheque, pues debe ser nominativo. El límite para cobrar un cheque en efectivo, si alguien me da un cheque para cobrar en ventanilla bancaria y me lo da el portador, el límite es 5,000 pesos, o sea, es muy poquito dinero, porque ya si es mayor a 5,000, el cheque tiene que ser nominativo, y si lo quiero deducir, si lo quiero considerar como una deducción autorizada, debe de tener esa expresión al frente, ¿sí? Ahí dice al último, para abono en cuenta del beneficiario. Lo debo de proteger de esa forma. ¿Qué requisitos deben de tener las deducciones autorizadas? Dice, estar debidamente registradas en la contabilidad y que sean restadas una sola vez. Pues eso es obvio, ¿no? O sea, solamente la voy a registrar una vez, no la voy a duplicar, porque si la duplico, pues estaría declarando equivocadamente mis deducciones autorizadas. Sí, es motivo de que el SAT me lo observe, porque recuerden que cada mes tenemos que estar enviando la contabilidad electrónica. Es un archivo que contiene la contabilidad electrónica. Fracción 5 dice cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o que en su caso se recabe de estos copia de los documentos en que consta el pago de dichos impuestos. Ahí tengo que cumplir con todas las disposiciones fiscales. En el caso de las facturas, erogaciones que yo hice, que de alguna persona que me hizo algún servicio, le tuve que haber hecho la retención y haber enterado ese impuesto. Dice la fracción sexta, que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el IVA, dicho impuesto se traslada en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, deberá cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor agregado que en su caso se establezca en la ley de esta materia.
Creo que eso ya lo tenemos por costumbre, ya hacemos una factura y automáticamente le determinamos el IVA y en la factura va por separado, salvo que sea un régimen de incorporación fiscal, que ahí no tenía la obligación de desglosar el IVA, pero creo que en todas las demás operaciones sí lo hacemos, ¿sí? Que en el caso, dice aquí fracción séptima, dice que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamos, estos se hayan invertido en los fines del negocio. Pues hay empresas que solicitaron un crédito bancario y ese dinero no lo invirtieron en la empresa, sino que a lo mejor se lo prestaron a otro tercero, a un tercero. Pues esos intereses no son deducibles. Si el crédito que me dio el banco lo invertí para fines del negocio, pues en ese caso sí es deducible. ¿Por qué? Porque el banco me va a estar haciendo una factura cada vez que le pague los intereses. Entonces ahí cumplimos con esta disposición que nos dice la fracción séptima del 27. Dice que tratándose, la fracción octava, que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes, personas físicas, de los contribuyentes a los que se refieren el 72, 73, 74 y 196, ahí estamos hablando de los coordinados, de los agapes y del régimen simplificado de confianza de personas morales, dice así como de aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción primera del 17, y de los donativos, dice, estos solo se pueden deducir cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio del que se trate. Esto se los había explicado hace unos minutos, de que cuando una persona moral, o sea, yo tengo la facilidad como persona moral de considerar todas mis deducciones como tales, como deducciones autorizadas, aunque no estén pagadas. ¿Por qué? Porque también los ingresos, como no están efectivamente cobrados, pues la ley me obliga a considerarlo como ingreso acumulado. Pero si tengo una operación, dice ahí, con persona física o con un contribuyente que esté en el 72, 73, 74 y 196, ahí debo de quitar esas operaciones como deducción autorizada. Contablemente la voy a tener ahí, pero en fiscal lo debo de quitar, debo de eliminar esas facturas que yo tengo pendientes de pago, en caso de que no estén pagadas. La fracción novena dice que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes, miembros del Consejo Directivo de Vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes. Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Yo les puedo dar un honorario a los administradores, o si es que tengo alguna persona ahí como un consejero, y si hay miembros del consejo directivo, pues le voy a dar ese honorario, pero no debe ser superior, ahí no me pone esa limitante, a el sueldo de la persona que tenga la mayor jerarquía que trabaje para mi empresa. El inciso B nos dice que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Ahí está otra limitante. Y en la última limitante que tengo aquí, que es el inciso C, que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Fracción décima, que los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para ello, que se presta en forma directa y no a través de terceros, excepto cuando se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 15D, tercer párrafo del Código de la Federación, Código Fiscal de la Federación, y que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo. El 15D del Código nos habla de la subcontratación. ¿Sí? Entonces, ahí para la subcontratación tenemos que tener muy en cuenta que la persona contratista que me está dando el servicio, pues debe de tener su registro en el REPSE,
debe de estar al corriente de sus obligaciones bancarias, perdón, fiscales, estar pagando los impuestos, estar pagando las cuotas al Seguro Social, las cuotas al Infonavit y toda la carga fiscal que tiene como patrón. Estar cumpliendo con todas las autoridades fiscales para efectos de poner a mi disposición algún personal. Sí, entonces ahí nos habla el 15D de esa parte de la subcontratación. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorgan en forma general, en beneficio de todos los trabajadores, tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT. ¿Se acuerdan hace ratito que estaba viendo la nómina? Les mencioné que el Seguro Social en el artículo 27 no me pone esta condición. La única condición que me pone el Seguro Social es que la despensa no rebase el 40% de la UMA. Eso para efectos de que no lo integre al salario base de cotización. La limitante me la pone la ley del impuesto sobre la renta, donde me dice que la despensa la puedo deducir siempre y cuando la entregue a través de un monedero electrónico y esté dentro de la previsión social. La previsión social, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación la identifica como prestaciones adicionales del empleado que mejoran su ingreso, ¿sí? Que mejoran la calidad de vida. Entonces, eso sería considerado como previsión social, la despensa. Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de trabajadores sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo al contrato colectivo o contrato ley. ¿Qué es un contrato colectivo y qué es un contrato ley o qué es un contrato individual? Pues un contrato individual de trabajo es el que celebra el patrón directamente con el empleado. Un contrato colectivo, pues es el que el patrón celebra, pero que hay un sindicato. El sindicato es el que genera ese contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué hay un contrato? ¿Y qué es un contrato ley? Pues un contrato ley es el que genera una cámara, por ejemplo, la CTM, Confederación de Trabajadores de México, donde están afiliadas pues ciertas empresas del sector, ciertas empresas del ramo industrial, por ejemplo. Ese sería un contrato ley, donde es un contrato que utilizan muchas empresas que se dedican a lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí dice que tratándose de trabajadores sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general, pues a todos los empleados que estén en ese sindicato. La fracción 12, que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y siempre que tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos a persona alguna por parte de la aseguradora con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Fracción tercera, que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos recibidos por el contribuyente correspondan a los de mercado. Cuando excedan el precio de mercado, no será deducible el excedente. Estamos hablando de los requisitos que deben de tener las deducciones. Entonces, aquí me dice, si tú estás recibiendo un crédito de un banco, pues la tasa de interés que te está pactando el banco debe estar de acuerdo al mercado, ¿sí? No debe exceder. ¿Por qué? Porque el excedente me dice ahí que no es deducible. Fracción 14, que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considera como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. ¿Cuál es ese monto declarado? El que está en el pedimento. ¿Sí? El pedimento, cuando llega la mercancía a la línea fronteriza o al puerto de entrada, pues ahí me van a emitir un pedimento, ¿sí? Eso regularmente lo hace la agencia aduanal. Entonces, ahí está el valor de las mercancías que yo estoy trayendo de fuera y estoy pagando el impuesto general de importación o también si el artículo está grabado por IVA, pues a mí ahí mismo se paga el IVA. Fracción 15 del 27, aquí está lo de los créditos incobrables.
Dice, en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideran realizadas en el mes en el que consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes, si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Para los efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Inciso A, tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda de 30,000 UDIs, cuando en el plazo de un año contado a partir de en que incurre en mora no se hubiera logrado su cobro. En ese caso se considerarán incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora. En ese momento yo lo puedo mandar a una cuenta incobrable y hacerlo deducible, darle el efecto contrario al ingreso. Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral de los señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad del crédito, ¿sí? Para meter todo a incobrables. Lo dispuesto en este inciso será aplicable tratándose de créditos contratados con el público en general cuya suerte principal al día de su vencimiento se encuentre entre 5,000 pesos y 30,000 unidades de inversión, siempre que el contribuyente, de acuerdo con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT, informe de dichos créditos a las sociedades de información crediticia. Dice, lo dispuesto en este inciso será aplicable cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realicen actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate que efectuará la deducción de ese crédito incobrable a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de esta ley. Bien. Tengo una condición ahí que me está poniendo el SAT para poder manejar una factura como crédito incobrable, ¿sí? Le voy a dar el efecto de deducción a esa factura. ¿Cuál es la condición? Que yo le debo avisar a la persona que me debe que esa factura la voy a meter a créditos incobrables. ¿Con qué intención? Dice, para que el deudor, dice, a fin de que el deudor acumule ese ingreso. Para él se va a convertir en un ingreso, para mí se va a convertir en una deducción. A mí me beneficia porque estoy considerando deducción, pero al deudor le perjudica porque el deudor tiene que considerar un ingreso acumulable. Bien, aquí vienen las procedimientos, sí, procedimiento para meter una factura a créditos incobrables. La fracción 18 nos habla de que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley, tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción 3 de este artículo. Este se obtenga a más tardar el día en el que el contribuyente deba presentar su declaración. Respecto a la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos en que se refieren las fracciones 5 y 6 de este artículo, respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales. Bueno, aquí me dice que la factura a más tardar la debo tener el día en que yo realice mi declaración. Pero recordemos que el portal del SAT, muchachos, tarda en actualizarse, ¿sí? De 2 a 3 días tarda en que me aparezcan las facturas ahí ya en la declaración anual, nos da la información precargada. Entonces, si me emitieron apenas una factura ayer y hoy quiero hacer mi declaración, pues probablemente no tenga todavía esa información ahí, entonces me tenga que esperar. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que, pues si llevo una buena administración y estoy haciendo pagos a terceros, pago a proveedores, pues les está exigiendo mi facturación. De hecho, ayer en el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, pues nos recomendaban que tengamos un especial interés, una especial vigilancia en los comprobantes fiscales, que se estén emitiendo de forma correcta, porque el SAT acaba de hacer una modificación en la plataforma referente al IVA. Me está considerando el IVA de las facturas que estén bien emitidas.
¿sí? Si hay una factura que no está bien emitida o que no tengo, que me la emitieron en parcialidades o diferido, pagué y no me han emitido el complemento de pago, entonces esa factura me la está dejando fuera y yo ya la pagué. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿sí? Que no me puedo ir hasta que presente mi declaración. Tendría que tener una administración adecuada en ese sentido, en estar recabando las facturas de forma correcta, ¿sí? Igual en mi caso, si yo estoy emitiendo facturas y las estoy emitiendo pago en parcialidades o diferido, pues tener el cuidado de hacer de hacer la factura. Si el cliente me la pagó, pues hacerla el complemento de pago a tiempo. Tengo hasta el 5 el quinto día del mes siguiente, al mes en que yo recibí el pago, para hacer ese complemento de pago, ¿sí? Entonces, ahí nos habla pues de que las facturas, en qué tiempo las debo de tener. Fracción 19, tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio le correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a que se refieren los preceptos que lo regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello, en términos de las citadas disposiciones. Bueno, al principio les mencionaba que el subsidio para el empleo, el último rango al que le toca subsidio es, déjenme ver si tengo mi ley por aquí. Espérenme. Voy a buscar la tarifa del subsidio para el empleo que viene al final del impuesto sobre la renta. A ver cuál es el último. El último rango al que le toca subsidio. ¿Va? Mira, aquí lo tengo, aquí está el libro. Dice que por sueldos mayores a 7,382,34, subsidio igual a 0. Si nosotros consideramos el salario mínimo actual, que son 248.93, lo multiplicamos por 30, esto sería igual a 7,467,90. Entonces, el salario mínimo actual rebasa a el último rango que estaba considerando el subsidio. Entonces, por consecuencia, a partir de este año, con el incremento al salario mínimo, pues el subsidio desaparece, ¿sí? Ya nadie tiene derecho a subsidio, porque pues yo no puedo ganar un salario menor a 248.93 diarios, que el mensual me da 7,467. Entonces el subsidio para empezar ni siquiera lo han actualizado, no actualizaron esas cantidades. Entonces ahí se va perdiendo y ya a partir de este año ya no hay subsidio al empleo, ¿sí? Ya con el sueldo mínimo, pues ya el salario mínimo mensual son 7,468, entonces ya no hay subsidio para el empleo.
Fracción 20, que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en lo que eso ocurre, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de la ley. ¿Cuál es el reglamento? Pues tenemos que informarle al SAT que algo de mi mercancía pues se echó a perder y que lo voy a meter a deducción autorizada, ¿sí? Tendría que disminuir el almacén, el costo de ventas, entonces ahí lo estaría considerando ya como deducción. Que tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas se generen, ahí las sociedades cooperativas, todas las personas que trabajan para una sociedad cooperativa no son empleados. La sociedad cooperativa, a las personas que trabajan ahí las consideran como socios, entonces ahí tendríamos que ver esa parte de la fracción 21. Bien, ahí en la fracción, en el artículo 27, están las condiciones o los requisitos que debe de tener la deducción. Ya hemos visto los ingresos, los vimos en el 16, 17 y 18, y en las deducciones las vimos en el 25, 26 y 27, qué es lo que puedo deducir, y para el artículo 28, me dice ahí, para los efectos de este título, no serán deducibles. Aquí ya me está hablando de lo que la persona moral no puede deducir, ¿sí? Entonces, el primero, fracción primera, dice los pagos por el impuesto sobre la renta. No es deducible. Las compañías lo quisieran meter como una deducción autorizada, ¿sí? Pero la ley es muy clara aquí y nos dice que el impuesto sobre la renta no es deducible, ¿sí? Es un gasto, es una erogación, efectivamente es una erogación porque le estamos pagando dinero al SAT, que se calcula en base a la utilidad que yo tengo, pero la ley me dice no es una deducción autorizada. Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el contribuyente. Bueno, en años anteriores a empleados que se les entregaba el subsidio para el empleo, lo manejábamos como un anticipo de impuestos y se acreditaba contra el impuesto sobre la renta. Pues a partir de hoy ya les expliqué que a partir de este año, pues el subsidio para el empleo desaparece, ya no vamos a tener ese problema de considerarlo o no como deducción autorizada. 2, no es deducible, estamos hablando de los no deducibles, de los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este capítulo. Si yo tengo una empresa, estamos hablando aquí de personas morales, una empresa que tributa de acuerdo a el sector primario. Sector primario es una empresa que se dedica a la ganadería o a la agricultura. Ese tipo de empresas tienen exenciones en los ingresos, que son 20 veces la UMA por cada socio, hasta 10 socios o hasta 200 sumas elevadas al año. Entonces, en esa proporción, si la empresa tiene más ingresos que los manifestados ahí en las 200 sumas, las 200 sumas son exentas. El resto, si es que hay más ingresos, el resto es gravado. Pero las deducciones juegan el mismo papel. Hasta esa proporción de lo que voy a meter como exento, todos mis gastos tampoco serían deducibles. Sí, en el caso de automóviles y aviones se podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión, deducible a que se refiere el 36. ¿Qué más es no deducible? Fracción tercera, los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga quiere decir de naturaleza similar, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Por ahí teníamos
costumbre o tenían hace años empresas la costumbre de entregar regalos a sus clientes, proveedores, en fin, a fin de año, pues eso ya no es deducible, ¿sí? No es deducible. ¿En qué momento se puede considerar como deducible? Dice ahí, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación del producto o la venta. Vemos, por ejemplo, en los centros comerciales a las empresas de embutidos, por ejemplo, quesos, jamones, salchichas, todo eso que ahí adentro del negocio nos dan pues una probadita de su producto. Eso lo están haciendo con el fin de generar ventas, ¿sí? Dice, relacionado con la enajenación de su producto. Eso sí es deducible, porque se lo están ofreciendo ¿a quién? Pues a todos los clientes que están ahí en la tienda, ¿sí? Entonces, eso sí sería deducible. Lo saco del almacén, porque obviamente pues es un producto que tengo en el almacén, lo saco del almacén y lo mando a el costo de ventas. ¿Qué otro concepto es no deducible? Dice los gastos de representación en la fracción 4. Gastos de representación. ¿Qué significa eso, gastos de representación? Bueno, hace años los altos ejecutivos invitaban a proveedores o invitaban a clientes para cerrar negocios a restaurantes, a comer o a bares, a disfrutar de una tarde, de una noche, y todo eso lo metían como deducción. Eso ya está prohibido a través de la fracción 4, dice los gastos de representación. ¿Sí? No se puede deducir esos gastos que nosotros hacemos para cerrar algún negocio. Profe, Sí. y eso es solo por la iniciativa privada, porque, por ejemplo, en el caso de la institución, aquí sí traen lo que es el presidente y el director una tarjeta de gastos de representación, pero lo manejan como una caja chica, vaya. O sea, no como en sí unos gastos de representación. Sería no deducible, Aleida, porque ahí no nos dice si para el sector público o privado sea deducible, es general. Ok, ¿sí? ok. Es general, entonces sería no deducible. Si lo Ok. están metiendo, bueno, ahí sería una observación por parte de la Auditoría Superior del Estado, ¿sí? Sí, claro. No es deducible, pero sin embargo, pues yo tengo entendido que sobre todo el sector público, pues lo sigue haciendo, ¿sí? Los privados también, o sea, también los privados lo siguen haciendo, pero ya tenemos ahí el antecedente de que esos gastos no son deducibles, ¿sí? Hay veces que los propios dueños, socios de las empresas, sangran mucho a las empresas y castigan mucho a las empresas y les sacan dinero por todos lados, entonces todos esos gastos no son deducibles, ¿sí? Como contador, ustedes van a ser contadores en poco tiempo ya, o sea, ya ahorita ya lo son, pero ya con un título que los acredite como contadores públicos, ustedes van a tener la facultad de decirle al contribuyente al que estén atendiendo, esos gastos no son deducibles, no los puedo considerar como deducibles, ¿sí? Porque también se da mucho que en algunos casos, en los que yo he atendido clientes, vienen y me traen facturas de gasolina en efectivo. Pues tienes que educar al contribuyente. Sí, la gasolina, ya lo veíamos hace ratito, la gasolina no puede ser pagada en efectivo, aunque sea 1 litro. Tiene que ser pagada con una tarjeta, con un cheque o vía transferencia, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos cumpliendo con esa disposición. Los gastos de representación no son deducibles. En los gastos por viáticos tenemos topes. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos por viáticos que puede hacer un empleado que trabaje para X empresa? Si yo trabajo aquí en Torreón o si trabajo en Saltillo o cualquier parte del estado y me están mandando a la Ciudad de México, pues me van a pagar avión, me van a pagar hotel, me van a pagar alimentos. O si voy a un lugar más cercano, pues me van a pagar camión, me van a pagar el mismo hotel o los alimentos. O sea, son los 3 gastos posibles en viáticos, ¿sí? Transporte, hospedaje y alimentación. Y aquí la ley me dice que para alimentación, aquí lo voy a marcar, el máximo diario, perdón, son 750. Pero si me mandan fuera del país, son 1500. Dice, para automóviles o gastos relacionados,
850 pesos diarios, si es que la empresa me autoriza a rentar un vehículo. Para De hecho, se hospedaje, tiene como que una tablita para checar los kilómetros, depende a donde vayan a asistir las personas que tienen comisión de viáticos, profe. sí, claro. Tanto en Sí, gasolina como en casetas. Bueno, nosotros lo manejamos así, tenemos una tablita, se checan los kilómetros y ahí nos marca cuánto se le da. Y por ejemplo, también lo de las casetas, y si es de ida o de venida y esas cosas. sí, eso es parte del control interno, Aleida. Ustedes vieron control interno. Parte del control interno de las empresas y para poder controlar, obviamente, pues, su nombre lo dice control interno, tener controlados esos gastos, ¿sí? Para que, pues, sí, te estoy mandando fuera, pero pues no te sobrepases, ¿no? O sea, ahí hay límites que debo de tener en cuenta. Y para efectos de los viáticos, siempre la ley me dice que los debo de combinar al menos dos, porque a veces queremos meter viáticos y solamente tengo el avión, no tengo hospedaje, no tengo alimentos. O meto el hospedaje, no meto avión, no meto camión, no meto alimentos. Entonces, me dice la ley del impuesto sobre la renta, para que puedas considerar gastos por viático, me debes de combinar al menos dos. Y ya les mencioné cuáles son los tres: alimentación, transporte y hospedaje. Sí, eso sería en cuanto a viáticos. Fracción sexta dice: las sanciones, las indemnizaciones por daños o perjuicios o las penas convencionales no son deducibles. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales podrán deducirse cuando la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros. Por ejemplo, aquí me dice sanciones. Cuando yo presento un cheque a ventanilla bancaria y la cuenta no tiene fondos, el banco me va a cobrar una comisión por intento de sobregiro, intentar sobregirar la cuenta. Esa es una sanción. ¿Sí? La comisión por intento de sobregiro es un factor no deducible. ¿Sí? No es estrictamente, y aparte no cumple con lo que dice la ley, estrictamente indispensable para la actividad de la empresa. ¿Sí? Esa comisión que cobra el banco se da por un descuido de que no llevo debidamente controlado el saldo de la cuenta de cheques. Entonces, no es estrictamente indispensable. Entonces, se convierte en un gasto o en un pago, una erogación que yo hice porque el banco me lo cargó, pero no es deducible. La fracción séptima: los intereses devengados por préstamos o por adquisición de valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como tratándose de títulos de crédito o de créditos de los señalados en el artículo 8 de esta ley, cuando el préstamo o la adquisición se hubiera efectuado de personas físicas o morales con fines no lucrativos. ¿Sí? Ahí nos está diciendo que no es deducible si yo le compro un valor al gobierno. La fracción octava dice: las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo en las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. Ahí tendríamos que ver cuáles son esas reservas complementarias que estamos haciendo, que sean diferentes a las prestaciones a las que tiene derecho un empleado, pues ahí lo estaríamos considerando como no deducible. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal no son deducibles para pagos por antigüedad o cualquier otra naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyan en los términos de esta ley. Si la ley me lo permite, entonces sí es deducible, pero aquí me dice que no, hasta que efectivamente las pague. ¿Sí? Si yo lo estoy haciendo como reserva, no lo puedo deducir todavía hasta que lo pague. Fracción décima: las primas o sobreprecios sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones que emita. Sería no deducible. Si yo estoy como persona física o como persona moral comprando acciones de otra empresa y me están cobrando una prima adicional por esa compra, pues ese importe adicional no es deducible. Fracción 11: las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes cuando el valor de adquisición de los mismos
no corresponda al del mercado en el momento en que se adquirieron dichos bienes por el enajenante. El enajenante, pues ahí lo tendríamos que ver ya con el notario, ¿sí? ¿A cuánto me costó? ¿Cuánto lo quiero vender? Si me costó 1,000,000 y lo quiero vender en 800,000 pesos, pues tengo una pérdida de 200, pero ahí tendríamos que ver cuál es el valor de mercado. Ahí dice, pues me tengo que ir al valor de mercado de ese bien, a ver si efectivamente estoy perdiendo. Fracción 12 dice el crédito comercial, aun cuando sea adquirido por terceros, no es deducible. ¿Sí? En una fusión, en una consolidación de un estado financiero, una fusión de dos empresas, el valor excedente que yo pago por comprar esa empresa, vamos a suponer que la empresa que quiero comprar, pues tiene un valor de 1,000,000 de pesos, por ponerle un valor, ¿sí? En libros, ese es el valor en libros, 1,000,000 de pesos. Pero los dueños me dicen, sí, sí te la vendemos, pero nos pagas 1,500,000. Eso se convierte en un crédito comercial, crédito mercantil, sería esa diferencia y esa me dice que es no deducible. La fracción 13 dice los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones que no tengan una concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Bueno, pues el gobierno es dueño del espacio aéreo. Bueno, los mexicanos somos dueños del espacio aéreo. Si hay una embarcación o un avión, una embarcación navegando en las aguas del Golfo o en el Pacífico, o un avión volando sobre nuestro espacio aéreo y que no tiene una concesión, pues sabemos lo que puede pasar, ¿no? O sea, ahí está la Defensa Nacional, o sea, derribarían ese avión, la embarcación la confiscarían. Entonces, pues todos los aviones y embarcaciones que hacen uso de nuestro espacio aéreo o de nuestras aguas internacionales, pues tienen que tener ese permiso, ¿no? Ese registro en el gobierno para poder utilizar nuestro espacio aéreo y todo eso, ¿sí? Entonces, si estamos utilizando los servicios de un taxi aéreo, por ejemplo, un avión que nos lleve nada más a nosotros, específicamente al lugar al que queremos ir, pues debemos de fijarnos que tenga ese permiso de las autoridades para poderlo hacer deducible. No deducible la fracción 14 es a las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible, conforme a lo dispuesto por esta ley. Los pagos por concepto del impuesto al valor agregado o del IEPS que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado, pues no es deducible, ¿sí? Ahí el IVA tiene un tratamiento contable y fiscal especial. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción del capital o de liquidación de sociedades en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones, o sea, todo eso estamos hablando de no deducibles. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del impuesto. Pero, muchachos, desafortunadamente ahí se nos termina el tiempo, ¿sí? Me quedo aquí en los no deducibles, fracción 19. Si no recuerdo el artículo, Aleida, ¿me acuerdas, por favor, en la siguiente clase? Próximo jueves nos veríamos. Este fin de semana les pongo disponible la práctica para que vayan trabajando y les doy instrucciones ahí, ¿sí? Instrucciones precisas de cómo lo van a tener que hacer y me lo van a enviar antes de la clase del próximo jueves. No sé Sí, si hay profe. alguna duda, algún comentario. Dime, Leida. ¿Me lo mandará por WhatsApp como habíamos quedado o lo va a subir a plataforma para No, te comentarle lo a los mando compañeros? te lo mando por WhatsApp para que tú se los compartas a ellos, ¿sí? Ok, le confirmo mi teléfono, profe. A ver, ya me lo habías dado la semana pasada, déjame nada más checar que lo Sí, tenga correcto. ok. Mira, tengo 84 41 22 37 74. Sí, es correcto, profe, muchas gracias. Muy bien, ahí te lo mando. Hoy traigo un día un poquito pesado, pero yo creo que mañana lo tienes ahí disponible. Claro que sí, profe, sin problema. ¿Sí? Muy bien, Claro. entonces pues me despido, muchachos, por hoy, esta semana. Disfruten su puente, ese fin de semana largo. Cuídense mucho y nos estamos viendo el jueves.
Gracias, Que profe, pasen igualmente. bonito puente, compañeros. Maestro, gracias por sus aportaciones. Hasta luego, nos vemos, cuídense. Bye.